comience su ponencia. Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha bien. Se escucha. Bienvenido, profesor Dubín. Bueno, muchísimas gracias por la Universidad Pedagógica de hacerme esta invitación y de compartir con tantos colegas, algunos a quienes conozco y realmente admiro su trabajo. Cuando me invitaron a compartir con ustedes, pensé en plantear una serie de problemas en relación a la pedagogía de las competencias. Y antes de poder compartir esos puntos de vista y mis desarrollos teóricos, quiero poner en cuestión que no estoy hablando en términos individuales, es decir, no son posiciones subjetivas estrictamente mías, sino que corresponden a mis desarrollos en la Universidad Nacional de La Plata y en particular en la Universidad Pedagógica Nacional, donde actualmente coordino la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria, y en mi trabajo con colegas de todo el país, maestros y maestras que se forman en esta universidad, he desarrollado una serie de ideas sobre las competencias. Y lo primero que escribí fue un pequeño resumen, que se los voy a leer sobre lo que iba a decir hoy, que es el siguiente. En la década de los 90, en América Latina, distintos sistemas educativos nacionales sufrieron reformas totales, ¿bien?, que implicaron tanto transformaciones organizativas como reconfiguraciones de sus disciplinas escolares. En ese contexto, gran parte de estos cambios estuvieron orientados por las exigencias de los organismos internacionales: OCDE, FMI, Banco Mundial, UNESCO, CEPAL, entre otros varios, y la imposición global de sus estándares. De este modo, la emergencia de las pedagogías de las competencias ha reorganizado los temas, contenidos y corpus históricamente enseñados en el sistema escolar, así tanto como sus tradiciones de enseñanza. En el plano de la lengua y la literatura, en particular, esto implicó fuertes transformaciones en los conceptos de lengua, literatura, canon, género, tradición literaria, etc. En este sentido, la presente ponencia busca poner en relevancia las implicancias conceptuales que supuso el ingreso al sistema educativo del nuevo paradigma de enseñanza, generalmente conocido como pedagogía de las competencias. Y sobre este paradigma una serie de conceptos que se desagregan, como puede ser el de comprensión lectora u otros. Sin embargo, cuando empecé a escribir mis primeras palabras para compartir con ustedes, me di cuenta que era imposible sintetizar en 15 minutos, que es lo que tengo, en poder decir todo lo que en el resumen quería presentar. Entonces, voy a trabajar sobre tres ejes. Uno es el escuela y mercado, otro es escuela e historia, y otro es escuela y sujeto. Y cómo una serie de desplazamientos, con el ingreso en la década de los 90 de las pedagogías de las competencias, sobre estos ejes. Sin embargo, desde ya no son ideas privativas a mí y privativas a los trabajos colaborativos que hago en la Universidad Pedagógica. Quisiera recomendar en ese sentido una serie de textos clave con los cuales yo organicé hoy la charla. En particular, el trabajo de Angelique de Rey, Las competencias en la escuela, una visión crítica sobre el rendimiento escolar. Es un trabajo que ella realiza en París y cómo Francia reorganiza todo su sistema educativo a partir de las competencias. Muchas veces pensamos que es una situación que solo acontece en los países de América Latina. Sin embargo, como iremos viendo, es algo que globalmente está estructurando los distintos sistemas educativos nacionales. Luego recomiendo el último libro de Carolina Cuesta,
didáctica de la lengua y la literatura, políticas educativas y trabajo docente, porque ella va a pensar el problema de la reorganización que provocan las competencias en el trabajo de la enseñanza de la lengua y la literatura. Luego, trabajos clásicos, como en México los de Baco Uribe, el qué demonios con las competencias, qué demonios son las competencias, y los distintos artículos que de la década de los 90 viene produciendo Díaz Barriga, donde fuertemente problematiza dos ejes: el desplazamiento de la enseñanza enciclopedista, pero también humanista, por una tecnicista y relativa al mercado, y por otro lado la desorganización, lo que Carolina Cuesta llama vacíos metodológicos, que producen el trabajo docente el ingreso de las pedagogías de las competencias. Y por último, una tesis de doctorado que este año fue publicada, que se llama Ciclo de Políticas del Área de Lengua, del profesor Matías Perla de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces vamos a hablar de 3 desencuentros, a partir de este marco teórico general, de estos autores que nombré y de estas ideas generales, que van a ser insuficientes para desarrollar, lamentablemente, en tan poco tiempo estos problemas. Y el primero es escuela y mercado. Durante décadas se le ha exigido a la escuela y a los docentes democratizar sociedades desiguales, es decir, darles a los alumnos competencias, herramientas, conocimientos que le permitan ingresar al mercado global, ser ciudadanos del mundo, ser competentes en las nuevas condiciones tecnológicas. Se asume que el éxito de un alumno depende de su recorrido por un sistema educativo de calidad. Curioso efecto de ocultamiento. Los políticos, los economistas y los medios de comunicación le exigen a la escuela crear condiciones de igualdad. En cambio, nadie les reclama a los políticos, a los economistas y a los medios de comunicación crear sociedades más igualitarias. Esta evidente contradicción supone en realidad un modo de legitimar la desigualdad estructural de las naciones latinoamericanas. Si uno fracasa en obtener trabajo, en tener mejores condiciones de vida, en ingresar al mercado laboral, es porque no se ha esforzado lo suficiente o porque no ha obtenido las suficientes competencias laborales. El mercado, se ve, nunca es responsable de lo que sucede en la sociedad. De este modo, las reformas liberales y la aceptación crítica de los lineamientos educativos de los organismos internacionales han reorientado los sistemas educativos a construir ciudadanos que ingresen en el mercado global. Luego de décadas, pregunto, ¿no? Luego de décadas de insistir en estas recetas meritocráticas, ¿vivimos en sociedades más justas, más libres, más democráticas? ¿Y nuestras escuelas son más justas, más libres, más democráticas? En cambio, nadie discute la concentración o la extranjerización de la tierra que expulsa cada año a miles de campesinos. Sí que los alumnos no han obtenido la competencia para ser exitosos. ¿Existirá una competencia? Preguntamos. ¿Existirá una competencia educativa para no ser expulsados de las tierras donde nacieron ellos, sus padres y sus abuelos? La pregunta es inevitable. ¿Qué es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso en una sociedad desigual, cada vez más pobre y violenta, más extranjerizada y con menos posibilidades de desarrollo personal y comunitario? ¿Qué debe enseñar la escuela para adaptarse a esa sociedad y a ese mercado global? La pandemia ha puesto en evidencia los límites de la escuela en el contexto global. Hemos exigido a los alumnos a superarse, porque supuestamente todos parten de las mismas condiciones de posibilidad. Pero encontramos miles y miles de ellos que no poseen computadoras ni recursos digitales, no tienen señal de internet y muchas veces ni siquiera luz.
En cambio, otros alumnos parten con todos los recursos y posibilidades a su disposición. En estas sociedades que han naturalizado la pobreza y la desigualdad, pero piden resoluciones mágicas de la escuela frente a estos dilemas sociales. Nos podemos volver a preguntar otras cosas, tal vez, para orientar nuevas búsquedas. Entre otras tragedias y tristezas, nos podría permitir preguntarnos dónde está la desigualdad y cuál es el rol de la escuela en estas sociedades modernas. Hemos perdido el sonido, profesor Dubin. Profesor Dubin, hemos perdido el sonido. No solo cómo la escuela se adapta al mercado global, sino sobre todo revisar qué efectos posee ese mercado global sobre el sistema educativo que hoy tenemos. Ese sería el primer desencuentro, escuela y mercado. Hay un segundo desencuentro que quiero nombrar, que es entre la escuela y la historia. En particular, una serie de preceptos y orientaciones que los organismos internacionales, a partir de la década de 1970, empiezan a exigir a los sistemas educativos nacionales. Vamos a recortar un documento muy interesante que se produjo en 1970, que se llama el Currículum para 1980, y vamos a citar unas palabras de Matías Perla, el investigador que nombré anteriormente, sobre este currículum para 1980. Al atender, dice Perla, a los lineamientos globales de política curricular, nos detenemos en un acontecimiento de suma relevancia en cuanto a la elaboración de definiciones de alcance internacional. Entre fines de junio y principios de julio de 1970 tiene lugar en Kassel, República Federal de Alemania, un seminario en el que participaron representantes de 14 países para discutir acerca del tema la naturaleza del currículum de 1980 en adelante. Se trata de países miembros de la OCDE que discuten qué características debía asumir el currículum de la década del 80 hasta los 90. Allí se trazan directrices de política educativo-curricular en alineación con la necesidad de atender a los cambios económicos y sociales del mundo contemporáneo, con el tiempo histórico de la realización del seminario y el que vendría a las décadas posteriores, 80 y también 90. Y lo interesante de este documento de la OCDE, que una de sus recomendaciones fuertes es sobre la historia. Asumen que la escuela debe aspirar a convertirse en agente de transformación y por tanto abandonar su rol como vehículo de cultura tradicional. Es decir, la OCDE está preocupada por la transmisión de la cultura tradicional, podemos decir las culturas populares, las culturas nacionales, locales, las soberanías de esos países. Es decir, ya en la década de los 70 encontramos un documento central que explicita uno de los lineamientos educativos reorganizador del campo de la enseñanza de la literatura en la década de los 90, el abandono del paradigma historiográfico por su tradicionalismo pedagógico. En particular, este currículum para 1980 es un posicionamiento acerca de la disciplina del currículum denominada idioma nativo. Y en este documento, que Perla considera crucial para futuras reformulaciones disciplinares, se aborda el problema de la enseñanza de la lengua, entendida como idioma nativo, introduciendo una categoría clave que descubrimos como recurrente: el desplazamiento de la historia nacional como eje de análisis prioritario de la educación. Citamos el documento. Dice el documento de 1970 de la OCDE:
la enseñanza del idioma nativo suscita considerable discusión en torno de un problema básico. ¿Debe ser visto como un medio de transmitir la herencia nacional, con fuerte acento sobre la literatura, o poner de relieve la capacidad de comunicación y examinar la función social del lenguaje? Es decir, hacia 1970, la OCDE recomienda fuertemente abandonar la enseñanza de la lengua, llamada en ese documento idioma nativo, en términos de herencia nacional, y pensarla en términos de competencias. En ese sentido, descubrimos un tópico donde organismos internacionales y perspectivas dominantes del área hacen un maridaje conceptual en relación al uso recurrente de carencias culturales, para referir a esos países periféricos o a las clases populares de esos países periféricos que deberían transformarse a partir de este nuevo enfoque de las disciplinas escolares. Sin embargo, vamos a centrarnos en esta disyuntiva de la OCDE, el desplazamiento de la enseñanza en términos históricos o historiográficos hacia estas competencias. Entonces acá tenemos el segundo desplazamiento. Si el primero es escuela-mercado, el segundo es escuela-historia. Y vamos a ir al tercer desencuentro, que es escuela y sujeto. ¿Qué significan estos desencuentros? ¿Qué conceptos ideológicos nos están planteando a partir de las pedagogías de las competencias, mayormente a partir de epistemologías producidas, como bien explicaba el profesor Valdir Barzotto, en los países centrales, para pensar la historia, es decir, su desplazamiento, para pensar el mercado, es decir, no la soberanía nacional, sino cómo adaptarnos nosotros a las reformulaciones de los mercados, es decir, a los índices de desigualdad, de pobreza en los que vivimos. Y por último, ¿qué concepto de sujeto tienen? Y con esto voy a terminar. ¿Qué es comprender? Porque no hay un sentido inmanente en los objetos. No hay, digamos, un sentido en los textos que uno recolecta, porque estaban ahí como un dato. Los sentidos se construyen en relaciones sociales, en condiciones materiales que son históricas y en modos creativos muy particulares. La trampa de la comprensión lectora es decirnos que ese sentido, que pide una consigna, que en realidad es la materialización de una perspectiva teórica, es el modo natural de la inteligencia. Hay además otra trampa. Nunca se explicita qué se pide. Y si no se comprende en esta serie conceptual, es porque el sujeto no logró el nivel de inteligencia suficiente para resolver la consigna. Porque desde esta concepción, la inteligencia es algo que además se puede medir y cuantificar. Y eso a su vez es un desplazamiento de sentidos, eso a su vez, en un desplazamiento de sentido, la medición de la inteligencia, es la que mediría el éxito social, de una vez y para siempre. Alguien que no comprende va a ser pobre. Es decir, a partir de una explicación cultural, se explica la pobreza estructural de nuestros países. Todas estas concepciones, además, se han ido sedimentando con las distintas reformas educativas de América Latina, en los documentos de los organismos internacionales, en los modos de la pérdida de soberanía cultural y epistemológica. Como preguntaba antes, ¿cuántos de estos autores producen desde las escuelas, conocen nuestras escuelas, nuestros cotidianos escolares, nuestras disciplinas, nuestros alumnos? ¿Cuántos conocen nuestros alumnos? Y hasta en cierto sentido común de no comprende la consigna porque no sabe nada. Son muchos temas que indudablemente no podemos abordar. Sin embargo, quiero terminar con esto. La comprensión lectora, o algunas de las concepciones de la comprensión lectora, a partir de las pedagogías de las competencias, supone,
digamos, en estos encastres de un cognitivismo textualista, supone que hay una consigna que se debe resolver de un modo. Una consigna se resuelve de solo un modo. Y voy a dar un ejemplo bien cotidiano, inmediato, que es algo que me sucedió con mi hija Amanda en primer grado. Ella tenía que resolver una consigna, que era tachar el personaje que esté de más. El título de la consigna era tachar el personaje que esté de más. Y aparecía un bombero, un superhéroe, un soldado y un médico. Recordemos que además, entre los objetivos curriculares para su edad, esta comprensión lectora, como parte de la educativa en Argentina de las últimas décadas, y extensivamente en gran parte de América Latina, está permeada por ciertas supuestas concepciones científicas sobre los modos de entender lo real. Habría modos más realistas, más racionales, más miméticos de entender lo real, más secularizados, y otros más atrasados, más fantasiosos, más irreales. Sin decirlos, muchas veces son los modos populares de entender la realidad los que los diseños curriculares consideran modos más ingenuos. En ese sentido, siempre aparecen las leyendas como algo irreal y al mismo tiempo relacionado a los pueblos indígenas, y lo mimético, lo científico, a lo europeo. Abandonemos, sin embargo, por este momento esta reflexión y volvamos a la consigna que tenía que resolver Amanda, que era tachar el personaje que estaba de más: el bombero, el superhéroe, el médico o el soldado. Se esperaba que tache el superhéroe. No estaba dicho en la consigna, pero se esperaba eso, porque el superhéroe supuestamente no existe, no es parte de lo real. Sin embargo, Amanda, cuando le pregunté qué personaje tacharías, me dijo sin dudar el soldado. Pero el soldado es real, pensaría uno. Pero la respuesta de Amanda no estaba en el aire. Tenía su razonamiento, su lógica. Me explicó: los bomberos, los médicos y los superhéroes salvan vidas. Los soldados matan. Desde ya, no todos los soldados matan. Hay soldados patriotas, hay soldados que tienen una causa nacional. En mi familia tengo familiares, tíos, ¿no? Militares. Pero como institución, en las memorias latinoamericanas, ha quedado un sedimento de sentido donde el ejército, muchas veces, en vez de cuidar la soberanía nacional, la integridad de las personas, del pueblo, fue encargada de encarcelar, matar y desaparecer compatriotas, instrumentalizar golpes de Estado. En ese sentido, la respuesta de Amanda, por cierto, comprendía mucho. Para concluir, a modo de conclusión, son temas que sin duda son mucho más complejos que los que pude plantear en esta instancia. Sin embargo, quería dejar para futuras intervenciones y encuentro con ustedes 3 ejes para pensar los límites y las implicancias conceptuales e ideológicas de las competencias. En primer lugar, el mercado. ¿Qué significa ese mercado en que la escuela debe adaptarse para ingresar? Segundo, la historia. ¿Cómo conocimientos históricos de las disciplinas escolares, sus modos tradicionales de ser enseñados, de un día para otro, debieron ser reformulados no por el trabajo colaborativo de los docentes, de los maestros y las maestras, sino por los requerimientos de los organismos internacionales? Y tercero, preguntarnos cuál es el concepto de sujeto que tienen estas categorías, estos paradigmas. ¿Estos sujetos están pensando en los verdaderos sujetos que nosotros día a día vemos en las escuelas? Que hablan lenguas indígenas, que hablan variedades del español, que viven en la pobreza, que sobreviven luchando en contextos muy complejos, de culturas populares muy interesantes, muy ricas y también muy sufridas. Es decir, ¿están
pensando en nuestros alumnos concretos, en nuestras alumnas concretas, estas categorías? Por eso, una pregunta que no es cuantificable, pero las grandes preguntas educativas no son cuantificables, son básicamente éticas, políticas, ideológicas, es ¿qué escuela queremos? Que es otro modo de preguntarse ¿qué país queremos? Muchísimas gracias.